Padre fue el que nos tuvo que guiar, porque el Padre era el que podía defendernos, el Padre era el que podía salvarnos de la guerra, del conflicto, de la duda. Entonces nos empezó a guiar y durante unos 12.000 años el Padre nos ha estado guiando y por eso mismo hemos llamado a partir de ese momento en lugar de madre, Padre al Sol, ¿sí? Ha cambiado el concepto. ¿Qué sucede? Hoy en día otra vez, como estamos en pleno parto planetario, empezamos otra vez a llamarle madre, ¿sí? A todo. Pero en la antigüedad sabían que el único lugar donde aún así el Sol se haya convertido en padre, los humanos siguiesen llamando a la madre Tierra, es el lugar donde se iba a gestar la nueva humanidad. Y justamente si uno viaja por todo el mundo, muchas culturas por ahí han llamado madre a la Tierra, o aún lo hacen pero en grupitos chiquitos. Pero acá, en América Latina, sobre todo en lo que es los Andes, los países andinos, es el único lugar donde incluso institucionalmente o gubernamentalmente se le llama madre todavía a la tierra, ¿sí? La Pachamama, se la trata de tal forma, otra cosa que se la cuide, pero no importa. O sea, mientras tanto, por lo menos se la llama así. Entonces, históricamente, justamente estas tierras corresponden a esa madre que se está volviendo a preparar. En todo el viaje se nos fue diciendo, a mí desde los 12 años, pero tuvo sentido recién este año, el hecho de que teníamos que mirar la geografía y la historia para reconocer dónde estaba esa madre y dónde teníamos que prepararla para que realmente el nacimiento se dé con conciencia, a diferencia del primer nacimiento. Entonces, para que empiece con conciencia el nacimiento, teníamos que reconocer cuál era el cuerpo de esa madre y empezar a unir el cuerpo de esa madre. Por eso mismo se nos mostró, obviamente, en el mapa la forma de esa madre. ¿Tengo el mapa? Ah, bueno. Como ven, resumí bastante todo. Sí. Gracias. Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al revés no, ya lo podemos empezar a ver así si quieren. Si quieren verlo al revés, vamos a ver lo siguiente. Como el Sol está cambiando y todo el concepto está cambiando y nuestra mente está cambiando, vamos a ver lo siguiente. Hace bastantes siglos que estamos pensando de esta manera. Es decir, tenemos el control de nuestra mente en el hemisferio izquierdo. Como tenemos el control en este lado, todo es estructurado y ordenado. Bueno, más o menos. La intención, por lo menos en la cabeza, creemos que sí. Entonces, tenemos esto que es la lógica, que es lo que creemos que es el orden. Entonces, como tenemos la lógica, creemos que todo lo que hemos creado tiene lógica, ¿no? Pero ¿qué pasa? De repente algún pirado se le daba vuelta a esto y empezaba, no sé, pintaba un cuadro, creaba algo, una revolución o lo que sea, entonces no sabían qué estaba pasando. Pero, ¿qué pasa? Eso puede pasar a nivel individual. Otra cosa es cuando el Sol cambia ese magnetismo. Cuando el Sol cambia ese magnetismo, todos empezamos a hacer así. Y por lo tanto, empezamos a ser creativos, a pensar más abiertamente por el hemisferio derecho, es el que nos permite expandirnos en nuestra conciencia. Por lo tanto, ese cambio de conciencia que estamos teniendo a gran escala, con todo el nivel, con toda la humanidad y cada vez más personas, por más que muchas por cultura todavía tengan miedo de hablar, tengan miedo de comunicar lo que sienten o reciben, el planeta, al igual que nosotros, al igual que todos, también está cambiando la conciencia. Y ese cambio de conciencia se le llama cambio de polos, ¿sí? Mientras que para nosotros cambia el despertar de conciencia, a la Tierra le pasa algo similar como lo que es un cambio de polo magnético. Entonces tenemos el polo norte y de repente al polo sur, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que toda la fuerza y poder energética del planeta pasa a la Antártida. Hace más de 13.000 años el polo norte estaba en la Antártida también. En los últimos 12.000 años cambió y se convirtió otra vez en Siberia, todo ese territorio. Pero ahora está volviendo, en los próximos 50 años un poco más, vamos a estar viviendo todo ese cambio de que mientras nosotros cambiamos nuestra conciencia, el planeta va cambiando su polo. Y por lo tanto, toda la energía vital del planeta va hacia el sur. ¿Y eso qué implica? Fíjense que hace 12.000 años aproximadamente, cuando el polo magnético volvió a lo que hoy llamamos el norte, de repente lo que sucedió es que todas las civilizaciones de poder se dieron en Asia, Europa y Norteamérica, ¿sí? Dejaron de estar en el sur, cuando antes estaba Lemuria y Atlántida, ¿sí? Que estaban en el sur. ¿Qué sucedió? Cambio del polo magnético. Cuando ahora empieza a cambiar de nuevo el cambio magnético, entonces las civilizaciones de poder a partir de ahora van a ser Sudamérica, Australia y Sudáfrica, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que empezar a pensar nosotros que si la energía vital del planeta está dirigiéndose por la cordillera de los Andes, nosotros tenemos un rol fundamental en nuestra vida, y que es que nosotros
elegimos nacer acá o venir a vivir acá, en estas tierras, y por lo tanto tenemos que empezar a hacernos cargo de la energía de esta tierra, hacernos cargo de lo que representa nuestra tierra, y por lo tanto actuar en función de ella. Por eso el mapa, dentro de algún tiempo, conceptualmente lo vamos a empezar a ver al revés, ¿sí? Yo acá traigo el de Argentina porque obviamente estamos en Argentina y vamos a hablar bastante de esto, y también porque elegí nacer acá, o me dijeron que tenía que nacer acá, entonces de alguna u otra manera tengo que hablar de este país. Pero los países limítrofes son demasiado importantes también para que nuestro rol se cumpla. Voy a repetir y voy a centrarme en el proceso de Argentina, ¿sí? A pesar de haber resumido todo esto, centrarme en esto porque me parece que es lo más, lo que nos va a llevar realmente a entender por qué estamos acá. Tenemos entonces que en este viaje, como se nos dijo, la geografía nos iba a decir dónde estaba esa madre. Y los que vienen siguiendo el camino ya la ven muy bien. Los que no siguieron el camino o recién se están escuchando todo esto, perdón por lo que lo resumí, ¿sí? Ya de por sí en 2 horas lo resumo, así que... vamos a ubicarnos primero, obviamente, que en la panza de la embarazada, ¿dónde está? Provincia de Buenos Aires, es muy obvio. O sea, la forma ya... ¿no? La panza de Buenos Aires. Entonces, ¿qué tenemos? Todo el resto del cuerpo, obviamente, lo vamos a ir ubicando a partir de la panza, que es lo más claro. La columna vertebral, ¿dónde está? La cordillera, Chile, ¿sí? Chile, la cordillera. La columna vertebral. Arriba, ¿qué está de Chile? Perú y Bolivia, ¿sí? Entonces, ¿qué implica esto? Bolivia justo está arriba de Argentina, y si Bolivia está justo arriba de todo el cuerpo, entonces Bolivia, ¿qué es? La cabeza, ¿sí? Bolivia es la cabeza, y Perú es lo que desprende o prende desde la cabeza, que es el espíritu, ¿sí? Todo lo que es el espíritu. Por lo tanto, desde el norte de Perú hasta el sur de Perú corresponde a todo el anclaje de la frecuencia espiritual de Sudamérica. Por eso mismo Perú es un país al que naturalmente todos los humanos buscan para una búsqueda espiritual, para encontrarse internamente y demás, ¿no? Y alguno lo hará. Entonces, en ese viaje que se emprende ahí naturalmente, hay una energía que nos atrae. Y esa misma energía es la que trajo desde el sistema galáctico, desde el centro de Velatropa, trajeron a una entidad que depositó en el lago Titicaca unas energías específicas que eran seres también vivos, que lo llamaban, todavía culturalmente lo llaman Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿sí? Que les encomendaron buscar el punto donde resurgiría el humano conectado con la divinidad. Empezaron a caminar, empezaron a buscar el lugar, hasta encontrar el punto exacto, que era el ombligo del mundo o Cosco, ¿sí? Ahí sembraron la primera capital, que obviamente anterior a eso y en la misma época también contemporáneo, Machu Picchu fue el punto medio de contacto con lo que se llama la ciudad intraterrena del Paititi, una ciudad mucho más anterior, mucho más antigua, que tenía como objetivo traer toda esa información de divinidad desde el Amazonas hasta los Andes. Entonces todo el imperio incaico lo que hizo fue plasmar justamente el cuerpo del espíritu, la columna, la cabeza y el cuerpo de un gran ser que tenían que custodiar. Pero le dejaron las vías libres a los españoles cuando llegaron, obviamente. Igual los incas tampoco eran demasiado buenos que digamos, no sé si alguien se acuerda, pero el inca decía, todo sea por la divinidad y iban matando a todo el mundo, ¿no? Después, bueno, hay algunos que dicen, no, los incas eran después de los del sur de Argentina y Chile, los mapuches y todo, no van a decir lo mismo. Entonces, pero no importa. La cuestión es que el humano intenta unir las tierras en conciencia. Las tierras ya están unidas, pero la conciencia humana es la que conecta las energías diferentes de esa tierra. Y por eso mismo es importante que siempre los pueblos intenten sostener la energía de un territorio. Los incas entonces hicieron todo este recorrido y cubrieron esos 4 países que después vinieron los españoles, los jesuitas y también los intentaron mantener. Pero, evitando un montón de otras historias, vamos a ir precisamente a quienes llegaron a América y quienes vieron también esto. Hace miles de años los humanos teníamos contacto entre los continentes constantemente. Ustedes sabían, los egipcios, los celtas, todos tenían comercio con los incas, con los amazonios, con todo el territorio. Entonces todos venían, iban y demás. Tras hace unos 6.000 años, un poco más, hace 7.500 años aproximadamente, se dio el ingreso al invierno galáctico, el fin de otoño y el comienzo de invierno galáctico, que ¿qué sucedió? Empezó un cambio climático bastante fuerte y por lo tanto empezó el invierno galáctico durante 5.000 años, que nos llevó a que un cambio muy fuerte se diera en el planeta. Cambio de polos,
un poquito, pero que hizo que se derritieran los polos y por lo tanto una gran catástrofe que todos conocen como el diluvio universal. ¿Se acuerdan? El diluvio universal no tapó todo el mundo, como algún exagerado dijo en aquel entonces, seguro que era griego, siempre digo que